En este video vamos a ver, repasar, revisar unas propiedades, no propiedades, reglas básicas de derivadas. Si ustedes revisan libros de cálculo, verán que hay tablas de derivación enormes, pero vamos a revisar las que hay que manejar más al dedillo cuando uno está empezando en este mundo del cálculo. En primer lugar, bueno, aquí no están numeradas, pero vamos a ir, este va a ser la uno y de ahí en adelante nos vamos a basar. La primera cosa que voy a decir es que las notaciones tienen que ver aquí con K, se refiere a constante. ¿Y qué es una constante? Una constante es un número, ¿ok? Un número, se refiere a números reales. Entonces puede ser cualquier tipo de número. Luego que A también se refiere a un número, pero a ese número le llamamos coeficiente. Generalmente trabajamos con coeficientes racionales o enteros, ¿verdad? Pero se refiere a a un coeficiente, quiere decir que también nos estamos refiriendo a un número, ¿ok? N se refiere a los exponentes o al exponente y también es un número, ¿ok? Y cuando hablamos de eh, X, nos estamos refiriendo a la incógnita, es decir, a la letra o a la variable que estamos buscando. Cuando tenemos ese se refiere a un número que es 2,72 redondeado, ¿verdad? Tiene infinitos decimales, es un número irracional. A ese número se refiere la letra E. Las letras, bueno, ya esto es bastante básico, pero lo vamos a repasar, nunca sabe. LN significa logaritmo natural. ¿Cuál es el logaritmo natural? Bueno, log, que es logaritmo, pu- siempre tiene una base, voy a cambiarle la letra, voy a ponerle B, base B de X es igual a Y, donde B es la base, donde X le llamamos argumento y donde Y es el valor numérico del logaritmo. Entonces, podemos tener, voy a ponerlo aquí en esta sección, podemos tener logaritmo base 5 de X, por ejemplo, logaritmo base 3 de 27. Y vean que las bases van cambiando. Cuando el logaritmo es base 10, no se escribe logaritmo base 10, solo se escribe logaritmo, ya se sobreentiende que la base es 10. Y luego, cuando el logaritmo es base E, no se escribe el logaritmo base E, se escribe el logaritmo natural de X. Entonces, cuando aparezca un logaritmo natural, ya automáticamente debemos pensar en que la base de ese número, o perdón, de ese logaritmo, es la E, logaritmo natural. Eso en cuanto a simbología. Por ahí tenemos también a seno, coseno y tangente. Se refiere a las razones trigonométricas que se estudian desde la secundaria. Ahora sí, vamos con las propiedades. Entonces dice la primera propiedad que si yo tengo una constante, ¿quién va a ser su derivada? Cero. Vean que en el video anterior y en las primeras clases, nosotros trabajamos con esta tercera propiedad que está aquí, donde agarramos a n, lo bajamos, aquí está, y al exponente le quitamos uno. Bueno, estas primeras dos son hijas de esta propiedad, porque es una constante k, quiere decir que x está elevado a la cero, y cuando yo multiplico algo por cero, me va a dar cero. Entonces, si yo tengo, y aquí vienen los ejemplos de la primera propiedad, si la función es 8, su derivada automáticamente es cero. Y ya lo hemos estado practicando en ejemplos donde tenemos sumas y restas y cuando llegamos a una constante siempre decimos la derivada de una constante es cero. Eso significa la primera propiedad. La derivada de una constante siempre será cero. Cualquier número que usted vea y estamos derivando, ya sabe que su derivada es cero. Vamos a la segunda propiedad. Les dije que no están numeradas, pero ustedes me siguen aquí, ¿verdad? No voy a enumerarlo porque voy cambiando de páginas, pero ya saben que seguimos el orden. En esta dice que cuando tenemos
un número multiplicado por x, la derivada es ese número, ¿sí? Ya lo hemos visto en ejemplos. F de x es igual a 5x. Entonces, la derivada de 5x es 5. Solo se quita x. ¿Por qué razones? Por las razones de la propiedad 3 que ya hemos visto en otros videos y hemos repasado en clase, ¿sí? Vamos ahora con el ejemplo de la propiedad 3. Perdón, otro ejemplo de la propiedad 2 para que lo vean con diferentes tipos de números. ¿Ok? Si, la, si dice menos 3x, la primera derivada es menos 3. Vean que el número conserva su signo y demás. Ahora sí, propiedad tercera. ¿Qué pasa cuando yo tengo una letra x elevada a un exponente? ¿Cómo se deriva eso? Ya dijimos, bajamos el número, lo habíamos probado con la definición de derivada basada en límites, pero ahora lo estamos simplificando. ¿Y qué pasa con el exponente? Al exponente se le resta 1. Entonces yo tengo aquí 4x a la 5. ¿Cuál va a ser su derivada? Yo tengo que multiplicar 4 por 5. 4 por 5, 20. ¿Y a x qué le pasa al exponente? Al exponente le quitamos 1. 5 menos 1, 4. Y esa sería la derivada de 4x a la 5. Vamos con la cuarta propiedad. ¿Qué pasa si tengo raíz cuadrada de x? Bueno, es muy sencillo y tanto la 4 como la 5 se parecen mucho. Si tengo eh, raíz cuadrada de x, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo va a ser esa derivada? Bueno, sencillo. Arriba se queda un 1. ¿Y abajo qué pasa? ¿Cuál es el índice de esta raíz? El 2. Bueno, ese 2 se escribe aquí. Y raíz de x se escribe abajo. Y listo. Así queda eh, esa propiedad. Que tiene otra manera de hacerlo, ¿verdad? En otros videos habíamos visto que esto es lo mismo que x a la un medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía uno? Baja el un medio y al exponente le quita uno y un medio menos uno es menos un medio. Entonces, como está negativa, tiene que ir abajo y queda x a la un medio. Pero x elevado a la un medio es lo mismo que raíz cuadrada de x. Entonces, de ahí es donde sale esta propiedad. Vean que quedó exactamente igual. Entonces, en lugar de estar convirtiéndolo en fracción, que restándole uno, que pasándolo para abajo, que volviéndolo a convertir a raíz, uno ya sabe que el 2 se escribe abajo y la raíz también. Ahora, vean en la propiedad 5, que es esta de aquí, lo vamos a hacer en otra pantalla en limpio. ¿Qué pasa si la raíz no es cuadrada? Si la raíz es n, pues se sigue el mismo proceso. F de x es igual a la raíz tercera de x. ¿Qué se hace? 1 arriba y 3 abajo. Este 3, ¿a dónde lo escribí? Aquí. Y luego, dentro de la raíz, ahora la raíz se pasa para abajo. ¿Y qué le va a pasar a x? Bueno, va a tener un exponente ahora. Ese exponente va a ser, dice, n menos 1. ¿Quién era n? N es el exponente. ¿Y cuánto es 3 menos 1? 2. Tal vez es un poco complejo de ver al principio, pero vamos a hacer 3 ejemplos para que quede claro. ¿Qué pasó con este 3? Se puso aquí y se puso aquí. Y en este exponente que pusimos, la resta o restándole 1 al índice que era 3. Vean con este nuevo ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo raíz sexta de x? Entonces se pone 1 arriba y 6 abajo. Y aquí la raíz sexta de x a la 5. Vean que el 6 aquí y el 6 aquí y le resto 1, queda 5 y lo pongo ahí. Vamos a ver, uno más. F de x es igual a la raíz novena de x. ¿Cómo se escribe? Un 1 arriba, el 9 abajo, este 9. Recuerden que este 9 pasa debajo del, del exponente de x. Un noveno, por eso queda un 1 arriba y un 9 abajo.
Y luego, raíz novena. ¿Y qué pasa con la x? No le pongo el exponente 9, le pongo 9 menos uno, que es 8. Y esa sería la propiedad número 5. Vamos ahora a la propiedad número 6, que dice e elevado a la x. E elevado a la x. Recuerden que ese e es un número. Es un número. ¿Cómo se deriva eso? Miren que esta es la más fácil de todas las derivadas. La derivada de a a la x es e a la x. Él mismo es su propia derivada. Lo que no es lo mismo es si yo voy a derivar otro número. El que tiene esa propiedad de que él mismo es su derivada es e a la x. Pero si yo tengo otro número como a la x, y recuerden que a, dijimos, puede ser cualquier número, 5 a la x, por ejemplo. ¿Qué dice la propiedad? ¿Qué dice la propiedad que hay que hacer? Bueno, hay que poner esa a la x, igualito, igualito. Voy a poner aquí, primera derivada o derivada. A la x se escribe. Y luego, logaritmo natural de a. O sea, logaritmo natural de la base. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Si f de x es igual a 5 a la x, ¿cuál va a ser su derivada? Su derivada va a ser el mismo 5 a la x, pero multiplicado por el logaritmo natural de 5. Bueno, fácil. Vean que la 6 era sencilla, la derivada de e a la x es e a la x, pero ya cuando son otro tipo de números, si yo tengo aquí f de x es igual a un tercio elevado a la x, vean que si se respeta la estructura. A es un número, a es un número y x en el exponente. A en este caso es un tercio y el exponente es x. ¿Cómo va a ser la primera derivada o la derivada? Un tercio elevado a la x, pero además el logaritmo natural de un tercio. Ya aquí en el logaritmo natural sin la x. Y esa es la propiedad número 7. La número 8 es fácil, es muy sencilla también. Aunque aparezca un logaritmo natural, no hay que temer, porque es, si la función es logaritmo natural de x, entonces su derivada es logaritmo natural, perdón, logaritmo natural no, es 1/x. Y listo. ¿Ok? Esta propiedad, hay que recordarla, va a ser muy útil en el futuro. Hmm. Propiedad número 9, voy a ponerla aquí abajito, me da el espacio. La propiedad número 9 habla de logaritmo de base diferente de, de, de diferente número. Vean que, recuerden que dijimos que cuando el logaritmo natural, la base es e, y la base e es muy fácil. Pues, si fuera e, la derivada es e. Cuando la derivada, pero la función es logaritmo natural, la derivada es 1 entre x. Pero ¿qué pasa si la base es otro número? Logaritmo base 8 de x. ¿Cómo va a ser entonces la primera derivada o la derivada de esa función? Dice la propiedad 1 sobre x. 1 sobre x, como en el logaritmo natural. Pero además la multiplicamos por el logaritmo natural de a. ¿Y quién es a? A es la base. En este caso, 8. Logaritmo natural de 8. Si tengo una función que dice logaritmo de 5, base 5 de x, entonces, ¿cómo va a ser la derivada? 1 sobre x y logaritmo natural de 5. Siempre será 1 arriba, x abajo, y logaritmo natural de la base es lo que se va a poner allí. Y ya con eso terminamos esta tabla de funciones básicas. Las de seno y coseno y tangente la veremos con más detalle en otros videos más adelante, pero vean que las derivadas son muy sencillas. La derivada de seno es coseno, sí, directo. La derivada de coseno es menos seno. Ahí solo hay que tener cuidado que cambia en ese detalle del menos, ¿verdad? La derivada de seno es coseno, pero la derivada de coseno no es seno. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de tangente, bueno, está esta que es 1 sobre coseno cuadrado de x o 1 más tangente cuadrado de x. Es lo mismo. Quedan un par de propiedades más, dos o tres propiedades más que vamos a repasar en este momento. En el caso de
una propiedad que pasa si tengo una suma de funciones. Aquí tengo una función y aquí tengo otra función. Bueno, lo que dice la propiedad o la regla es que yo voy a derivar primero una función, derivo la otra función y la sumo, nada más. ¿Sí? En lugar de hacer la suma y derivarlas, yo puedo derivar la primera, derivar la segunda y ponerlas como una suma, que ya lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Nosotros teníamos una función, por ejemplo, f de x es igual a 3x a la 3 más 2x a la 2 más x menos 1. Entonces, nosotros lo partimos y hacemos la derivada de esto, la derivada de esto, la derivada de esto y la derivada de esto. Que por cierto, vean que la propiedad dice suma y resta. Suma o resta se procede igual. Entonces, por eso es que nosotros factorizamos, no, derivamos esto por partes. Es decir, la derivada, la derivada de 3x a la 3 es 9x a la 2. A eso le sumamos la derivada de 2 por 2, 4x a la 1. La derivada de una constante como x es el número que está a la par es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Esta es la derivada. ¿Por qué lo hicimos así? Sí, porque esta propiedad, la propiedad de la suma o de la resta, nos permite que aquí había suma y aquí había resta, yo puedo derivar por separado cada uno de los términos. ¿Qué pasa con la multiplicación? La multiplicación sí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en la multiplicación, y si vieron el video anterior, habían unas propiedades, habían unos ejercicios que se podían realizar, primero la multiplicación y después la suma y resta, pero en lugar de hacer ese proceso, podríamos aplicar la propiedad de la multiplicación, que es un poco diferente, no es solo derivar la primera, derivar la segunda y multiplicarlos, no. Lo que hay que hacer según la propiedad es lo siguiente. Vamos a calcular así. Vamos a tener la derivada de la primera función y la vamos a multiplicar por la segunda función. Esta es la primera función y esta es la segunda función. Vamos a derivar la primera función y la vamos a multiplicar por la segunda función sin derivar. Y luego a esto le sumamos ahora la primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función. Vean que en un sumando derivo una de las funciones y en el otro sumando derivo la otra función. Entonces, eso sí se podría ir haciendo como mental, ¿verdad? Pero vamos a ver dos formas de hacerlo. ¿Listo? Ok. Digamos, aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Que es 3x, esta primera parte sería f de x, es el primer término. Y esta segunda parte de aquí es g de x. Sí, yo podría multiplicar 3x por 4, 3x por 5 y 3x por x y luego hacer la derivada como ya sabemos. Pero como estamos aprendiendo a usar esta propiedad, vamos a usarla de una vez. Y especialmente porque habrá otros momentos en que va a ser útil y va a ser más rápido. En lugar de hacer las multiplicaciones, va a ser mejor utilizar la propiedad del producto, la derivada de un producto. Entonces tenemos f de x. Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad? Perdón, primero derivamos 3x. La derivada de 3x es 3. Y luego escribimos ¿qué cosa? La segunda función sin derivar, o sea, x a la 4 más 5x a la 2 más x. A eso le sumamos la primera función sin derivar, o sea, 3x. Y luego la segunda función, pero ahora sí, derivada. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. La derivada de 5x a la 2 es 5 por 2, 10x. Y la derivada de x es 1. Recuerden que cuando x está solita, su derivada va a ser el número que está antes de ella, que en este caso es 1. Y ahora sí, hacemos las multiplicaciones de rigor. 3 por x a la 4, 13x a la 4. Más 3 por 5x a la 2, 15x a la 2. Más 3 por x, 3x. Más
3x por 4x a la 3, 3 por 4, 12, y x por x a la 3, x a la 4. Más 3 por 10, 30, y x por x a la 2. 3x por 1, 3x. Ahora reunimos semejantes. Este con este. 3 más 12, 15x a la 4. Luego tenemos 15x a la 2 más 30x a la 2, que aquí sería 45x a la 2. Y 3x más 3x, en este caso sería 3 más 3, 6x. Y esta sería la derivada de esa función original. ¿Ok? Vea que ahí es cuestión de ordenar y hacer álgebra. Pero hagámosla un poquito diferente, porque así hacerla a pura mano alzada, puramente, a veces puede confundir un poco. Vamos a identificar, este es el mismo ejercicio. Esta primera parte es f de x, entonces lo ponemos aquí, 3x. Y esta segunda parte es g de x, entonces lo ponemos aquí, x a la 4 más 5x a la 2 más x. Por lo menos a los que estuvieron presenciales la vez pasada, les favoreció este método. Ahora sí, derivemos en primer lugar 3x. La derivada de 3x es 3. Ahora derivamos g de x. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. La derivada de 5x a la 2 es 10x. Y la derivada de x es 1. Y ahora sí, ya puedo armar según la fórmula, que era lo que decía la fórmula del producto. F de x por g de x. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Que yo tome la derivada de la primera y lo multiplique por la segunda sin derivar. Que agarre la primera sin derivar y lo multiplique por la derivada de la segunda. Entonces ya con esto, ya que desarrollé esta parte aquí, ya puedo armar mi ecuación nada más. La primera derivada de x, de f de x es 3 por g de x sin derivar, o sea, x a la 4 más 5x a la 2 más x. A eso le sumo, según la fórmula, le sumo f de x. Entonces f de x es 3. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada de g. En este caso es 4x a la 3 más 10x más 1. Y vean que en este punto ya estoy exactamente igual que aquí en el pasado, pero no lo hice mental, no, porque a veces uno mental no se puede cometer, se le va un signo, se le va un número, en cambio aquí ya está ordenado, nada más lo hace. Esto lo voy a hacer un poco más rápido, porque ya lo hicimos en el ejercicio anterior, cualquier cosa que usted quiere ver el proceso más lento, se devuelve y lo vuelve a ver. 3 por x a la 4, 3x a la 4, 3 por 5, 15, y 3 por x, 3x. 3x por 4x, 12x a la 4. 3x por 10, 30x a la 2. Y 3x por 1, 3x. Sumando semejantes, 15x a la 4, 15 más 30, 45x a la 2. Y 3 más 3, 6x. Y vieron que llegamos al mismo resultado. Siguiente propiedad, vamos a hablar, bueno, no, vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Y así hacerlo en pasos. ¿Quién es f de x? Normalmente denotamos con f de x a lo primero que está en la multiplicación. En este caso, x más 1. Y g de x va a ser la segunda parte, que es f de x, y esta es g de x. Entonces voy a escribirlo aquí, x a la 4 menos 1. ¿Cuál es la derivada de x más 1? Bueno, la derivada es 1. ¿Por qué? Porque a la par de x hay un 1 y la derivada de 1 es 0. Ahora la derivada de g. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Y la derivada de menos 1 es 0. Ya tengo mis derivadas y mis originales, así que ya puedo armar. ¿Qué decía la propiedad? Voy a poner primero la derivada de f de x, que es 1, multiplicada por g sin derivar. Le puse el 1 aquí para que lo vean, ¿verdad? Ahora, más. Ahora, f de x sin derivar, que es x más 1, multiplicado por la derivada de g de x, que en este caso es 4x a la 3. Y ahora hacemos las operaciones. Bueno, 1 por x a la 4, x a la 4. 1 por menos 1, menos 1. Más 4x a la 3 por x, 4x a la 4.
Y 4x a la 3 por 1, 4x a la 3. X a la 4 más 4x a la 4 es 5x a la 4. Este que va a estar solito, más 4x a la 3 y menos 1 se escribe al final. Para este punto, en ningún caso yo he dicho, pero espero que lo hayan notado, las respuestas se escribieron de manera descendente, es decir, x a la 4, x a la 3 y x a la 0. No es que de otras maneras esté mal, se puede ordenar de menor a mayor exponente, pero lo acostumbrado es que se escriba de mayor a menor exponente. ¿Ok? Y esa entonces fue la propiedad de la multiplicación. Vamos a ver ahora la propiedad de la división y con sus respectivos ejemplos. Esta propiedad es un poco más compleja, lleva más pasos, pero espero que no se me asusten. Vean este caso. En el caso anterior de la propiedad de la multiplicación, voy a devolverme un poquito para que hacerlo notar. Esta es la propiedad, creo que lo escribí más limpio arriba, ¿ok? Que es escribir la derivada de la primera por la segunda sin derivar, la primera sin derivar por la segunda derivada. Eh, esto es suma. Entonces no importa el orden, usted puede hacer esto primero, la primera sección va primero y la segunda la primera de segundo, perdón, pero en el caso de la división, usted debe respetar el orden. ¿Cuál es el orden? Vean que la división ahora es f de x es el numerador y g de x es el denominador. Entonces, la derivada del numerador, o sea, lo que está arriba, multiplicado por lo de abajo, el denominador, sin derivar. Menos, por este menos es que no podemos ponerlo en cualquier orden, tiene que ser en este orden específico. Luego, f de x, que es el numerador, lo de arriba, sin derivar, por lo de abajo, el denominador, derivado. Y todo eso se divide entre lo de abajo, el denominador, elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver el ejemplo aquí. Y como ya nosotros nos acostumbramos a derivar antes de armarlo, vamos a hacerlo así. F de x es 3x a la 2, es decir, lo que está arriba. Y g de x es 2x más 3, que es lo que está abajo. Ahora hagamos las derivadas. La derivada de f es 3 por 2, 6x. Y la derivada de g es, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0. Entonces ya están nuestros cuatro elementos. Sigamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La derivada de f, o sea, 6x, multiplicado por g. ¿Cuánto es g? 2x más 3 menos, y voy a poner todo esto que voy a escribir después entre paréntesis, o, para tener cuidado. ¿Qué dice? Tengo que escribir f de x, voy a escribirlo así primero, 3x a la 2, multiplicado por ¿quién? Por la primera derivada de g. La primera derivada de g es 2. Y abajo tengo que poner a g, que es 2x más 3, elevado al cuadrado. Vamos a trabajar lo de arriba. 6x se multiplica con 2x y 6x se multiplica con 3. 6x por 2x, 12x a la 2. 6x por 3, 6 por 3, 18x. Ahora, este menos 3 por 2, menos 6x a la 2, todo sobre 2x más 3 elevado a la 2. Y ahora, 12x a la 2 menos 6x a la 2, 6x a la 2 más 18x, todo sobre 2x más 3 elevado a la 2. Y de momento, esa será nuestra derivada de la función original o de la división de funciones original. Aquí se puede procesar más, ¿verdad? Se podría factorizar arriba, ver si se puede tener algo similar a lo de abajo, pero creo que de momento no llegaríamos a simplificar las cosas, así que quedaríamos hasta ahí con ese ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí es un poco más complejo porque tiene un poco más de cosillas. F de x es lo que está arriba, x a la 2 menos 1. ¿Cuál es la derivada de x a la 2 menos 1? 2x y más 0. Así queda. G de x es el denominador.
x a la 2 más 2x más 1. La derivada de g de x sería la derivada de x a la 2, 2x. Y la derivada de 2x, 2. La derivada de 1, 0, que no se pone. Y ahora sí, armamos eh, nuestra división. La derivada de lo de arriba, o sea, 2x, por lo de abajo, sin derivar, menos lo de arriba, sin derivar, aquí sí tiene que ser entre paréntesis, por la derivada de lo de abajo, que sería 2x más 2. Y todo eso dividido entre x a la 2 más 2x más 1 elevado al cuadrado. Ahora hay que hacer las multiplicaciones. 2x por x a la 2, 2x a la 3. 2x por 2x, 4x a la 2. Y 2x por 1, 2x. Ojo con este menos. Lo pongo ahí y el resultado de la multiplicación va todo dentro de paréntesis. X a la 2 por 2x, 2x a la 3. X a la 2, 2, 2x a la 2. Menos 1 por 2x, menos 2x. Y menos 1 por 2, menos 2. ¿Por qué dije, ojo, no voy a trabajar el denominador? Voy a ponerlo hasta el final, porque el denominador no se trabaja. Vamos a simplificar esto. ¿Por qué dije ojo con este signo menos? Porque ese signo menos provoca que todos estos de aquí cambien de signo, que no se les olvide. 2x a la 3 más 4x a la 2 más 2x. Y el menos cambia signos. Menos 2x a la 3 menos 2x a la 2 más 2x más 2. Y ahora recuerden que no estoy poniendo el denominador, esta parte no la estoy poniendo, la voy a poner al final. 2x a la 3 menos 2x a la 3 se cancelaron. 4x a la 2 menos 2x a la 2, 2x a la 2. 2x más 2x, 4x. Y el 2 está solito, se escribe. Todo eso dividido entre x a la 2 más 2x más 1 elevado a la 2. Si yo saco factor común, si yo saco el factor común arriba, que el factor común de arriba es 2, voy a poner lo de abajo de una vez. Vamos a ver si factorizando puedo conseguir algo. Factor común 2, o sea, 2x a la 2 entre 2, x. Esto es factor común de precálculo, hay que recordarlo. ¿Por qué 2x a la 2 se transformó en esto? Bueno, porque si yo multiplico nuevamente a 2x a 2 por x a la 2, perdón, se vuelve otra vez lo que estaba allí originalmente. Ahora, vamos con el que sigue. 4x entre 2, 2x. Y luego 2 entre 2, 1. Si ustedes notan, esto de arriba con esto de abajo son similares. Entonces puedo cancelar, solo que abajo recuerden que hay 2, porque esto está elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que yo puedo cancelar uno de arriba con uno de abajo y me queda finalmente 2 dividido entre x a la 2 más 2x más 1. Y listo. Eso sería la propiedad de la división. Vean que hay mucha álgebra involucrada. Esto es solo con la práctica y repasando. Hay que saberse las propiedades para que nos vaya bien.